Para resolver la ecuación dada, determinamos el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Para comenzar a resolver, el primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, para simplificar, necesitamos borrar los paréntesis distribuyendo 11 negativos y luego combinando términos similares, y en el lado derecho, combinamos términos similares. Distribuyendo 11 negativo, tenemos 11 veces negativo x que es 11x negativo, y luego negativo 11 veces positivo 4 es 44 negativo, lo que nos da menos 44. Entonces tenemos más 447 iguales, en el lado derecho, 22 más 29 es igual a 51. Aún simplificando a la izquierda, necesitamos determinar 44 negativo más 447. Observe cómo estamos sumando enteros con diferentes signos, pero el 447 positivo va a superar al 44 negativo, y por lo tanto, la suma será positiva. Debido a que estamos sumando enteros con diferentes signos, necesitamos restar los valores absolutos para determinar cuánto 447 positivo supera el negativo 44. Y siempre restamos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. El valor absoluto de 447 es 447. El valor absoluto de 44 negativo es 44, y ahora restamos. Y de nuevo, debido a que el 447 positivo supera al 44 negativo, la suma es positiva 403. Esto nos da 11x negativo más 403 es igual a 51. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Para aislar 11x negativo, necesitamos deshacer más 403 restando 403 en ambos lados de la ecuación. Simplificando. 403 menos 403 es igual a 0, razón por la cual restamos 403 en ambos lados. Esto nos da 11x negativos iguales, a la derecha. Tenemos 51 menos 403, que, recuerde, es equivalente a 51 más negativo 403. Observe que para la suma, el 403 negativo va a superar al 51 positivo y, por lo tanto, esta suma será negativa. Para encontrar cuánto supera el 403 negativo al 51 positivo, solo restamos sus valores absolutos. El valor absoluto de 403 negativo es 403. El valor absoluto de 51 es 51. Y ahora restamos. La diferencia es positiva 352, pero nuevamente, debido a que el 403 negativo tenía el valor absoluto más grande, la suma o la diferencia original es negativa 352. Y ahora, para el último paso, necesitamos multiplicar o dividir para resolver x, y dado que 11x negativo significa 11 veces negativo x, para deshacer la multiplicación y resolver x, necesitamos dividir ambos lados entre 11 negativos. Simplificando, 11 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x igual a negativo 352. Divida eso entre negativo 11. Un negativo dividido por un negativo es positivo, y realizaré una división larga para determinar el cociente. Hay 3 11 en 35. 3 por 11 es 33. Resta, la diferencia es 2. Baja el siguiente dígito. Hay 2 11 en 22. 2 veces 11 es 22, y restamos, la diferencia es 0, y por lo tanto, el cociente es 32, y nuevamente, es positivo 32, porque un negativo dividido por un negativo es positivo. La solución es x es igual a 32. Lo que significa que si sustituimos x por 32 en la ecuación original, satisfará la ecuación. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo x por 32 en la ecuación original, tenemos 11 veces negativo la cantidad 32 más 4, más 447 es igual a 22 más 29. Para ahorrar algo de tiempo, sigamos adelante y evaluemos el lado izquierdo de la calculadora. Tenemos 11 veces negativo la cantidad 32 más 4. Y luego más 447, que es igual a 51 positivo. Y ya sabemos que 22 más 29 también es 51. 51 es igual a 51 es verdadero, verificando que la solución sea correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.